52% de abstencionismo. Bueno, más de la mitad de la gente no quiere votar, no cree en la democracia del Estado de México. Gracias. Bueno, pues este es un mensaje en video, es uno de dos, es una convocatoria, por cierto, doble para el electorado del Estado de México. Salir a votar, sí, romper con ese abstencionismo del 52% que se vivió en la elección previa, pero también, y esta es la segunda convocatoria, romper con 87 años de gobierno del PRI. El Partido Revolucionario Institucional, el partido del presidente Enrique Peña Nieto, piden, quienes están en este video y en un segundo video, pues no darle la oportunidad al PRI porque denuncian las condiciones de vida, de ingresos, de seguridad no han mejorado. Un estado que concentra el 13% del padrón electoral de todo el país. Participan en la segunda entrega, en el segundo video, con esa misma convocatoria, periodistas, intelectuales, artistas, y activaron esta campaña para un estado que concentra más del 13% de ese padrón electoral. Es el estado con el mayor número de votantes de México. No darle más un voto al PRI implicaría no votar por Alfredo del Mazo, candidato que compite allá y compite con Josefina Vázquez Mota, candidata por el Partido Acción Nacional, compite con Delfina Gómez, candidata de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, con Juan Cepeda Hernández del Partido de la Revolución Democrática, entre otros candidatos. Y le agradezco a una de las personas que decidió también ponerse en este video, prestarse también para hacer esta misma convocatoria, que nos acompaña esta tarde. Es Ernesto Villanueva, ustedes lo conocen, él es experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ernesto, gracias. Te pregunto, ¿vives en el Estado de México? Y si no, ¿por qué sumarse a esta iniciativa? Gracias, Gaby. Es muy amable. No vivo en el Estado de México, tengo amigos, familiares ahí, pero ¿por qué sumarme? Yo creo que lo más importante en este momento, en previo a las elecciones del 2018, es el Estado de México. Las elecciones del próximo domingo 4 de junio van a ser fundamentales para el futuro del PRI, para el futuro finalmente también de las familias mexiquenses, como ha dicho el propio candidato del PRI, Alfredo del Mazo. El PRI es sinónimo de corrupción. Sin corrupción, el PRI no podría vivir, sería como un oxígeno para el ser humano. Por tal razón, todo este estado corruptor, todas estas instituciones que tenemos han sido edificadas bajo la lógica de la simulación, de la ausencia de rendición de cuentas. No tenemos, incluso el Sistema Nacional de Anticorrupción no funciona, de tal suerte que el principal enemigo a vencer en este momento, desde el punto de vista estratégico y simbólico, es el Partido Revolucionario Institucional, en este caso representado por el señor Alfredo del Mazo. Me gustaría saber qué ha dicho Alfredo del Mazo, qué les ha dicho directamente el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional con esta convocatoria que ustedes dicen ni un solo voto más al PRI, en este que es un estado clave para ese partido. No, claro, bueno, las respuestas oficiales han sido que no hay comentarios y las respuestas no oficiales pues han sido, digamos, recordándonos a nuestra progenitora por querer echar o votar al PRI del poder. La otra cosa que es importante, la estadística que ustedes comparten, no solamente el alto nivel de abstencionismo que vivió la elección, tengo problemas con esa palabra hoy, más del 50% de abstencionismo la elección pasada, pero hay otros datos interesantes que ustedes comparten en el video sobre seguridad, sobre mejora de ingreso, sobre nivel educativo. ¿Qué me dices? Es correcto. En un estudio, el más reciente de la OSD, establece que en el caso concreto del Estado de México, en una escala del 1 al 10, pues tenemos el 0.0% en seguridad, el 0.0% en acceso a servicios públicos, tenemos el 1.2% en educación, y así por el estilo, es decir, en todos los casos está prácticamente reprobado. Y es natural que esté reprobado porque si no hubiese una sociedad necesitada, no habría las posibilidades de que el PRI pudiera ofrecer estos distractores o estos apoyos de carácter ilegal que hace para conseguir votos. El PRI necesita que haya un pueblo oprimido para poder seguir como partido político. De manera automática debemos inferir que ustedes están votando sí por algún otro de los candidatos, o en realidad escoge a alguien más, aunque no, pero que no sea del PRI, para entender por quién sí están votando o no.
Exacto. No, aquí finalmente hay que señalar que ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción, es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro y que no tiene una postura política partidista específica, sino lo que hace es, en este caso, pues estar ahora sí que en la frontera y señalar ahí un enemigo público, que es finalmente el PRI, pero por supuesto que vote la gente por el partido que considere, pero que vote, que participe, y donde la alternancia no es una garantía de un mejor futuro, pero sí abre posibilidades para estar mejor que lo que estamos ahora. En este momento, desde hace ya algunos meses, por cierto, ha habido una importantísima convocatoria de la sociedad civil en México para organizar todo el sistema nacional anticorrupción, incluso también que exista pues compromisos directamente que puedan firmar los candidatos y los políticos y aquellas personas con cargos públicos en México para comprometerse a no incurrir en este tipo de prácticas no éticas o de corrupción o de conflicto de interés. Te pregunto, ¿alguno de estos candidatos ha firmado ese compromiso de manera pública? ¿Sirve de algo? Porque al final hay una ley que les va a hacer cumplir con este tipo de prácticas, ¿o no? Bueno, ahora sí que me preguntaste y te respondiste, pero es correcto. Sí, ha habido el propio Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, ha firmado esos documentos, pero efectivamente tú ya lo respondiste, pues no sirven de nada. ¿Por qué? Porque es una firma donde no tiene consecuencias. Lo importante aquí en este sentido, cuando uno firma, es que se obligue, pero para poder obligarme tiene que haber una consecuencia que sea una reacción si yo no hago lo que prometí que iba a hacer. Y como no hay esas consecuencias, pues son simplemente poesía, son retórica y es parte pues de la simulación en las elecciones. Pero entonces, ¿por qué no ha mejorado Ernesto Villanueva? De este tema hemos hablado tú y yo, incluso del tema de conflicto de interés y de cómo se escoge también a la autoridad que supervisa a la autoridad pública y pareciera que no se ha movido, y este es un año muy importante cuando se habla de corrupción, de conflictos de interés en toda América Latina, México incluido. Bueno, exacto. Bueno, se han aprobado leyes, se han aprobado reformas constitucionales, pero el problema es, por un lado, que la Constitución y la ley van por un sendero y las conductas, la realidad va por otro. Todavía hoy no se puede constituir o no se ha nombrado incluso el fiscal anticorrupción. Hemos tenido problemas incluso ahí porque no se han adoptado las medidas adecuadas. Dos de los candidatos incluso copiaron el propio examen, lo cual pues es penoso que los candidatos o precandidatos a formar parte del fiscal pues tengan actitudes también pues de corrupción muy burda que efectivamente pues generan una desconfianza pública. Ahí se tendrían que haber tomado medidas mucho más drásticas, como hacer exámenes de control de confianza, es decir, pruebas de polígrafo, el lie detect, entre otros, para garantizar que se dice la verdad y detectar efectivamente focos de atención que se debieran revisar. En 30 segundos, ¿por qué salir a votar, movilizar a los jóvenes que han estado apáticos, a la gente que ha estado apática en elecciones previas? ¿Por qué sí? Rápidamente. Porque es el único momento que tienen para poder decidir su futuro. Si hoy, próximo domingo, no salen a votar, no habrá otro momento, porque no hay finalmente una serie de instituciones para terminar prematuramente el mandato. De ahí la urgencia de que salgan a votar, de que no anulen su voto, de que no se abstengan, de que tienen el poder precisamente para decidir su futuro, y lo mejor es que voten por ellos mismos, y por ellos mismos significa votar en contra del Partido Revolucionario Institucional. En opinión del grupo que tú integras en este video, en esta convocatoria, ya decidirán los ciudadanos directamente, pero te agradezco, Ernesto Villanueva, que nos acompañes esta tarde para hablarnos de esta convocatoria ciudadana. Gracias. Gracias a ti, Gaby. Hasta luego.